Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Adelante. Mi amiga. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, compañeros, doctores. El tema que vamos a, bueno, primero que nada agradecer al doctor Bustamante que me ayudó con lo de la clase. Y pues el tema que vamos a ver el día de hoy son los síndromes hemofagocíticos. La primera parte, pues vamos a continuar las siguientes clases con los temas relacionados. Como objetivos de esta clase tenemos describir las generalidades sobre los síndromes hemofagocíticos. Vamos a revisar los mecanismos que nos conducen a la inflamación patológica en estos tipos de síndromes. Tenemos que identificar los criterios diagnósticos y describir alternativas de tratamiento y el pronóstico en estos pacientes. Como el contenido que tenemos, pues vamos a describir primero lo que es el síndrome como tal, el síndrome de linfohistocitosis hemofagocítica y los síndromes secundarios. Ver cuál es su epidemiología, describir su fisiopatología, sus manifestaciones clínicas y su diagnóstico, y por último vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento. Entonces empezamos con lo que es como la parte introductoria. Vamos a hablar acerca de lo que es la linfohistocitosis hemofagocítica. Vamos a describirla como una enfermedad inmunológica en la que el sistema inmunitario innato se vuelve hiperactivo. Este es un proceso hiperinflamatorio en el cual hay una disfunción de los macrófagos, de las células, las natural killer y los linfocitos T citotóxicos, que estos se van a acumular en órganos como el vaso, la médula ósea, y van a atacar y a consumir como células normales, como por ejemplo los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Esta respuesta inmune altamente activada causa una liberación exagerada o lo que llamamos la tormenta de citocinas, y esta va a ser la responsable del cuadro clínico. En este tipo de síndromes o podemos describirlo o podemos clasificarlos o nombrarlos como primarios o familiares, que estos son causados por mutaciones en los genes que los llamamos los HLH familiar, o las secundarias, que estas son asociadas con enfermedades con procesos infecciosos, con neoplasias o con enfermedades malignas, y también describiendo algunas inmunodeficiencias o enfermedades reumáticas, tales como la IJ, tales como lupus eritematoso sistémico. En este caso, pues describimos lo que es ampliamente conocido, lo que es el síndrome de activación de macrófagos. Los síndromes, el síndrome hemofagocítico pues es una afección altamente mortal. Se han descrito tasas de mortalidad desde hasta el 95% en las que son tipo primarias o familiares, y hasta un 20 al 30% en las que son de tipo secundario. Entonces aquí tenemos como la terminología, como para describir como el síndrome en general, pues lo llamamos la linfohistocitosis hemofagocítica, y tenemos, como vemos, la linfohistocitosis primaria y la secundaria. Tenemos la primaria, que tiene que ver con los errores genéticos innatos de la inmunidad, y los secundarios, pues como dijimos anteriormente, tienen que ver con factores como por ejemplo las infecciones, malignidad, enfermedades reumáticas. Dentro de estas linfohistocitosis primarias, pues vamos a describir a los que son los familiares, que están claramente descritos, que son por defectos genéticos en algunas proteínas que participan propiamente en lo que es la citotoxicidad de las células de las natural killer y de los linfocitos T citotóxicos. Y lo que comentábamos acerca del síndrome de activación de macrófagos, que se presenta en lo que son en enfermedades reumáticas, principalmente en lo que es de una IJ sistémica o en mutaciones autoinflamatorias, y están asociadas con una alta tasa de producción de una citoquina de la tipo IL-18. Una vez que tenemos claro cuáles son los tipos o cómo los clasificamos, los tipos de linfohistocitosis hemofagocítica, vamos a ver algo de historia. Vemos que en el año de 1939, Scott y Rob Smith pues fueron los primeros que describieron esta enfermedad. Describieron como un trastorno en el que observaron que había la presencia de eritrofagocitosis por proliferación de los histocitos en el sistema linforeticular, y lo llamaron lo que conocemos como reticulosis medular histiocítica.
Posteriormente, en 1952, se reconoció como primera vez el trastorno inmunitario, llamado lo denominaron como reticulosis hemofagocítica familiar. Esto se dieron como que fue porque dos hermanos presentaron fiebre, citopenias, hepatoesplenomegalia y coagulopatía en la primera infancia. Curiosamente, al primero, uno de los hermanos se le realizó una prueba con la administración de la hormona de la adrenocorticotropina y al segundo niño pues no se le aplicó pues nada. Entonces vieron que al primero tuvo una mejoría clínica temporal. El primer niño vivió alrededor de 94 días después de los primeros síntomas y del tratamiento, mientras que su hermano solamente vivió 21 días. Entonces, posteriormente se observaron la presencia de hemofagocitosis en los ganglios linfáticos y en los vasos en la autopsia de estos niños. Entonces fue cuando ya se empezó a describir lo que es este tipo de síndromes de tipo familiar. Y hasta 1990 fue cuando ya se empezaron a ver estas variantes patogénicas, alteraciones propiamente genéticas o alteraciones en los genes que codifican las proteínas de este sistema de citotoxicidad de las células de las natural killer y pues vemos que ya se empezaron a ver estas alteraciones y se empezaron ya a describirlos. Entonces, vemos acerca de la epidemiología. Hablando de epidemiología, vemos que se escribe como un reto, lo que es evaluar la verdadera epidemiología de lo que son las linfocitosis hemofagocíticas. Hay estudios en los que se han hecho ampliamente en países como Suecia, en donde acá la incidencia de una linfocitosis familiar se estima de 1 en 50,000 niños nacidos vivos. Y en otros estudios, por ejemplo, en los hospitales en Texas, hay una estimación en los niños o en los pacientes menores de 18 años de todas las etnias y razas, se determinó como una incidencia de alrededor de 1 en 100,000 niños. Hubieron muchas revisiones anteriores revisiones anteriores que describían la incidencia, pero estas se veían mucho más bajas, probablemente porque se refleja como un problema, porque no hubo un suficiente diagnóstico de este tipo de afección. A modo de ejemplo, podemos ver que en la década de 1970 se informaron una incidencia de 1,2 niños por millón por año. Entonces, el diagnóstico se realizó antes de que el paciente falleciera, por ejemplo, solo en 11 pacientes de 32 que se estudiaron. Entonces, vemos el diagnóstico de esta patología pues no se lo hacía. Entonces, como ahora actualmente con muchas técnicas, ya con los protocolos que se han hecho, pues el diagnóstico se ha hecho un poco más factible. Entonces, como vemos aquí en esta diapositiva, como describimos, la incidencia es más frecuente en lactantes menores de 3 meses. Como comentábamos, menores de 18 años, tenemos una incidencia de 1 en 100,000 niños, y se describe como que la cuarta parte de los casos de la linfocitosis familiar son de tipo familiares. Y pues la presencia también, aquí hablaba mucho acerca de que las etnias o las etnias de cada grupo en cada lugar, la parte geográfica, pues dependía mucho también lo que estaba asociado a la malignidad y al tipo de alteración genética que presentaba, y por lo tanto acerca de la clínica o el grado de citotoxicidad que presentaba cada una de las enfermedades, cada uno de los síndromes en estos grupos de personas. Y pues vamos a hablar acerca de lo que es la fisiopatología. En cuanto a su fisiopatología, vemos que las principales... ay, perdón. Un ratito, mi compuse. Disculpas un ratito.
Muy bien, entonces acerca de la fisiopatología, vamos a describir, como comentábamos anteriormente, que este es un síndrome de inflamación excesiva, en donde hay un estado inmunitario de hiperinflamatorio y que hay una disregulación. Esta inflamación excesiva y destrucción del tejido debido a una activación inmunitaria normal se debe a una alteración en estas células que son las que participan, el macrófago, las células, las NK y los linfocitos TCD8. Esta alteración o este estado hiperinflamatorio se debe a una ausencia en una regulación negativa normal por parte de las células, en este caso de los macrófagos y de los linfocitos de CD8 activados. Las células que participan, como comentábamos, desde el macrófago. Los macrófagos, como sabemos, son células que se encargan de presentar a los antígenos derivados, estos son derivados de monocitos circulantes, presentan antígenos extraños a los linfocitos. Y pues en los síndromes hemofagocíticos los macrófagos se activan y secretan cantidades excesivas de citocinas, lo que en última instancia van a provocar el daño tisular en los tejidos y que van a producir, van a llevar a lo que es una insuficiencia orgánica. Por otro lado, tenemos la participación de las células, las natural killer, las NK, y los linfocitos de CD8, los citotóxicos. Lo que hacen estas células son eliminar las células del huésped dañadas que están infectadas, como los macrófagos, generalmente después a un proceso viral o a un proceso de malignidad, esta sin participación o sin restricción de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Y en cambio tenemos que los linfocitos TCD8, estas son células que también van a alisar células autólogas como los macrófagos que portan antígenos extraños, y estas sí en asociación con lo que son las proteínas de histocompatibilidad, del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. En los síndromes hemofagocíticos, pues tenemos que las células, los natural killer y los linfocitos TCD8 no logran eliminar los macrófagos activados. Esta falta de regulación de la retroalimentación normal da como resultado una actividad excesiva de estas células, de los linfocitos TCD8 y los macrófagos, y lo que va a hacer que estos van a producir niveles muy elevados de interferón gamma, como por ejemplo, y otras otras citocinas que van a impulsar la patología o que son los causantes de la sintomatología de lo que los síndromes de los síndromes hemofagocíticos. Entonces, en este gráfico, pues podemos ver el mecanismo de citotoxicidad que está mediada por las NK y los linfocitos T, los CD8. Tenemos que la eliminación normal de los macrófagos, que en este caso sería como la célula diana, tanto por las células, las natural killer y los linfocitos T, que en este caso tenemos, nombramos a los linfocitos T, se producen a través de mecanismos de citotoxicidad dependientes principalmente de la perforina. En este caso, las células, los natural killer o los linfocitos T van a alisar las células diana en una serie de pasos, lo cual necesitamos que haya una sinapsis inmunológica entre este tipo de células. Tenemos que para que se produzca esto es necesario la creación de un poro en la membrana de los macrófagos, es decir, de la célula diana, y se produce la entrega de lo que son los gránulos citolíticos en el macrófago para lo que es la fragmentación del ADN de la célula y que se produzca la destrucción. Los gránulos que contienen contienen varias proteasas, como por ejemplo una de las principales que nombramos es la granzima B, que esta puede iniciar la muerte celular y también nos va a menudo a causar lo que son la apoptosis. Y pues aquí en este gráfico tenemos que existen dos vías para la producción o para la apoptosis o fragmentación del ADN. Tenemos en este caso la vía de la perforina y la granzima, y la otra que tenemos, la que está asociada, en la que participa la vía del FAS o ligando FAS, que son los que participan en lo que es en la apoptosis celular. En estos dos mecanismos son sus principales para la citotoxicidad, tanto de las células de las NK como de los linfocitos T citotóxicos. En esta vía, pues vemos que aquí se da la formación de poros, la perforina, que es la que va a causar este poro, con la participación de lo que son la presencia de calcio extracelular.
Y como decíamos, esta depende básicamente de la perforina, que esta es muy importante porque más adelante vamos a ver que existen alteraciones de esta proteína que son las que nos van a causar, van a causar la síndromes o esa alteración que es la etiología o la causa de la presencia de estos síndromes. Y pues como decíamos, aquí se va a formar sus poros, lo que va a acompañarse de la liberación de proteasas, las granzimas, que son las responsables de la iniciación de la activación de la caspasa 3 y posteriormente la fragmentación del ADN, con lo que se produce o nos da resultado lo que es la apoptosis de la célula diana. Y pues también tenemos en la otra parte, como comentábamos, la vía del Fas ligando, que también pues son proteínas que van a unirse, van a formar una adhesión molecular y con lo que se va a activar lo que es la apoptosis y la destrucción celular. Posteriormente tenemos ya una vez que se produjo esta unión, esta sinapsis inmunológica, la secreción de los gránulos líticos entre las células de las DNK y de los linfocitos T citotóxicos. En este caso, pues tenemos que el mecanismo molecular de la vía de la perforina y de la granzima, pues vamos a verlo en este gráfico. En este caso, la perforina y la granzima se incluyen en los gránulos líticos de las células de las DNK o de los linfocitos T citotóxicos. Este paso del el transporte de estos gránulos está mediada por la sinapsis inmunológica entre estos gránulos y la membrana de la célula diana, lo cual va a tener lo que vamos a formar un complejo entre aquí lo que denominamos una proteína de vesícula, que aquí la denominan como la SNARP, que por ejemplo puede ser una proteína, la WAMP, y tenemos lo que es las vesículas de membrana, como por ejemplo las proteínas de membrana, que en este caso pues tenemos proteínas que se las denomina como el SNART, que tenemos proteínas como la sintaxina, el SNAP 23, 25, 29, que estas junto que van a formar este complejo SNAP, que son las que van a participar en el transporte de lo que son estos gránulos citolíticos hacia la célula diana. Y pues también son muy importantes porque alteraciones en estas proteínas pues también son causa de lo que es la presencia del síndrome hemofagocíticos. Entonces, luego, después de estimular las células diana, el linfocito T citotóxico organiza lo que es ya organizada la sinapsis inmunológica, pues tenemos también otras proteínas que son importantes para el transporte y el acoplamiento de los gránulos líticos en esta sinapsis inmunológica, como son esta proteína del RAP27, que es un miembro de la familia de las GTPasas, que también participa o que alteraciones en esta proteína pues nos van a causar alteraciones sobre todo como la presencia de un síndrome hemofagocítico, que pues ya lo vamos a ver más adelante. Y también acá tenemos que justo en esta participación transporte de estos gránulos van a participar estas proteínas que también son las MUNC 1314 y la 18.2, que pues también son muy importantes para lo que es la producción o la entrega de los gránulos citotóxicos hacia la célula diana. Y todo esto pues nos va a permitir que estos gránulos lleguen a la sinapsis y donde se va a producir la secreción de los gránulos. Entonces tenemos posteriormente el mecanismo el mecanismo de predisposición genética a los síndromes hemofagocíticos. Entonces, ya una vez que vimos los mecanismos que van a causar esta citotoxicidad, tanto por el Fas ligando o por el mecanismo de la vía de la perforina, y vemos las proteínas que son las que participan en el transporte y en la entrega y en la liberación de los gránulos citotóxicos, pues como comentábamos, existe la alteración en estas proteínas son las que nos van a causar la presencia o son la causa de estos síndromes hemofagocíticos, los denominados que son los de causa genética. En este gráfico, pues vamos a ver que existe que las células T con los gránulos citotóxicos
en el lado de acá, en este donde estamos con la flechita, vemos que normalmente los libera para inducir lo que es la apoptosis de las células de los macrófagos, y una vez que se libera, se produce la apoptosis, se termina lo que es esta sinapsis, y los gránulos dañados y en este caso tenemos acá al otro lado, vemos estos gránulos que están en gris, que estos los denominaríamos o los trataríamos como los que son los dañados o los que son deficientes, y estos no van a terminar o no van a producir lo que es la apoptosis de estas células, lo que hace que se prolongue esta sinapsis inmunitaria y se produzca un exceso de citoquinas. En este caso, por ejemplo, una que es bastante importante y que va a causar la sintomatología de estos síndromes es el exceso de la IL-8, que esta va a amplificar la producción de otras citoquinas de los linfocitos, como por ejemplo el interferón gamma, que a su vez activa y aún más a las células, a los macrófagos, y promueve lo que es la hemofagocitosis y la liberación de marcadores, de los biomarcadores o otras citoquinas, que son las que también van a causar la sintomatología o que van a causar el daño, el daño orgánico o los síntomas en estos síndromes. Entonces aquí describimos como por ejemplo lo que son el interferón que ya describimos, la quimiosina, la CXL9, el factor de necrosis tumoral, tenemos la IL-6, la IL-10, la IL-12 y el receptor de IL-12 con el CD25, que son las citoquinas que participan principalmente en esta tormenta de citoquinas que hablamos anteriormente y que son las causantes de la sintomatología o toda la clínica que vamos a ver en un síndrome hemofagocítico. Aquí en esta diapositiva pues vemos como un cuadrito, una parte más sencilla o de lo que comentamos acerca en que aquí tenemos la célula NK, tenemos la presencia de las perforinas, de las enzimas que son los gránulos citotóxicos, necesitamos que se forme como este poro que lo hace la perforina y la entrega de estos gránulos para que se produzca la apoptosis o la destrucción de esta célula diana. Entonces, en la parte de acá, pues vemos este cuadrito en donde vemos claramente que tenemos como las alteraciones genéticas que son las que vamos a describir y otros desencadenantes, como comentábamos, las infecciones, las neoplasias, tumores o enfermedades autoinmunes. Y estas van a producir defectos en la citotoxicidad, alteración en todas estas proteínas, en todos estos elementos que participan en la citotoxicidad, y esto va a hacer que haya una imposibilidad o no podamos eliminar, apagar esta respuesta inmune, la misma que se mantiene, y se da una respuesta inflamatoria exagerada, la tormenta de citoquinas en las que participan las que describimos anteriormente, va a haber una acumulación visceral de histocitos y macrófagos, la presencia de hemofagocitosis y pues hay la presencia del daño tisular y la disfunción orgánica, que esa sería como la fisiopatología en resumen de lo que es los síndromes hemofagocíticos. Y pues aquí también tenemos otro cuadrito en donde nos describe claramente lo que sucede, los desencadenantes, y tanto infecciosos, oncológicos, reumatológicos, que van a producir su defecto en la citotoxicidad, una proliferación descontrolada. Los linfocitos pues van a producir gran cantidad de citoquinas, principalmente el interferón gamma, que pues también va a activar a la producción de citoquinas. Igual actúa sobre el macrófago, la liberación de más citoquinas, y pues vemos el cuadro clínico del síndrome hemofagocítico. Entonces, tenemos la fisiopatología. Entonces, como comentábamos anteriormente, la alteración de las proteínas que participan en estos mecanismos de citotoxicidad, pues son las causas genéticas de lo que conocemos de los síndromes del hemofago. Tenemos que la mayoría de los genes asociados a este síndrome pues están implicados en la codificación de los componentes de la maquinaria necesaria para la citotoxicidad, dependiente principalmente del mecanismo o del mecanismo que depende de lo que son las perforinas. Tenemos que el gen que codifica la perforina, que es el gen, el PRF1, este fue el primero que estuvo asociado con una linfocitosis hemofagocítica hereditaria. Estos genes actúan de forma autosómica recesiva
Y pues también se ha visto que existen, pues que también pueden haber casos de pacientes heterocigotos compuestos, es decir, que pueden tener una mutación diferente en cada alelo del mismo gen, o que también pueden mostrar una herencia digénica, es decir, que pueden tener mutaciones separadas en dos genes diferentes. Varias mutaciones del gen para lo que son los síndromes hemofagocíticos se asignan en el locus o alosis que codifican elementos de la vía de formación y liberación de los gránulos citotóxicos. Y estos se han etiquetado como lo que se conoce como la linfocitosis hemofagocítica familiar. Es así que tenemos que nos clasifican, o tenemos 5 tipos. En la primera, en la que describimos la linfocitosis familiar de tipo 2, que vemos acá el cromosoma en el cual existe en el brazo del cromosoma 10. Entonces vemos que en la tipo 2 vamos a tener una alteración del gen que codifica la perforina. Y como vimos anteriormente, la perforina es la que permite el paso de lo que son los gránulos citolíticos y pues la formación de poros en la membrana de la célula diana. Esta generalmente se presenta del 20 al 30% de los síndromes de Mofago. Luego tenemos la linfocitosis familiar tipo 3, que esta resulta de lo que es la alteración en el gen que codifica la proteína, la MUNC13-4, que las proteínas, esas son encargadas de la maduración de los gránulos citolíticos, como vimos anteriormente, tanto en la maduración como en el transporte y en la entrega de lo que son los gránulos citolíticos. Entonces tenemos la tipo 3. En la tipo 4, pues también tenemos acá el cromosoma que codifica esta proteína. En este caso, en la tipo 4, pues vemos que existe una alteración en el gen que codifica las sintaxina 11 y pues sabemos, o como vimos anteriormente, estas son encargadas de controlar la exocitosis de los gránulos. Y tenemos que en la tipo 5, en este tenemos también una alteración de la proteína de la sintaxina 2 y que esta junto con la proteína con la sintaxina 11 pues son las que participan o promueven la liberación de los gránulos citotóxicos. Y también describimos la denominada la linfocitosis familiar tipo 1, en donde tenemos la alteración en el cromosoma 9, pero pues no conocemos todavía la proteína que codifica este gen, pero que también nos causa problema y pues nos da sintomatología como para un síndrome hemofagocítico. Aquí tenemos este cuadrito, pues tenemos esta clasificación, como describimos anteriormente, las linfocitosis familiar, la clasificada de la 1 a la 5, el cromosoma en el que está alterado, el gen, y pues la función que cumple cada una de estas proteínas, y como comentamos anteriormente, en la primera pues no tenemos descrita la proteína, y acá tenemos cada una de ellas que justamente participan en el mecanismo, en la maquinaria necesaria para la citotoxicidad. Tenemos también otro tipo de enfermedades, como comentábamos, había otras proteínas que participaban en el transporte de los gránulos, como por ejemplo lo que es la RAP27, el RAP27 en el cual pues si existe una alteración en esta proteína, pues vamos a tener estos síndromes o alteraciones en la pigmentación y pues también alteración en la función de los linfocitos citotóxicos. Y en este caso, pues vamos a tener alteraciones en lo que son vamos a tener síndromes, como por ejemplo el síndrome de Griscelli, de Cheddar-Higashi, y son síndromes que los vamos a comentar más adelante. Y también tenemos como otras asociaciones u otras enfermedades en donde tenemos la que son las genes que nos van a dar enfermedades como las enfermedades linfoproliferativas ligadas al cromosoma X y que pues vamos a tener que también están asociadas como asociadas a la regulación de la reactivación o a la susceptibilidad del virus de Epstein-Barr. Entonces, pues esta también vamos a describir en las siguientes clases. Y pues acá tenemos en esta diapositiva lo que describimos, que existen alteraciones en otras proteínas que nos van a dar estos síndromes que hay alteración de la pigmentación, como el síndrome de Griscelli tipo 2, Cheddar-Higashi, Hermann-Pudlak tipo 2, que son síndromes pues que vamos a hablar el día de mañana. En la clase de mañana se van a describir estos síndromes ampliamente.
Y aquí tenemos como un cuadrito o una representación de lo que comentamos, de lo que describimos anteriormente, que me pareció bastante sencillo y como que nos da una visión de lo que comentábamos acerca de las alteraciones genéticas, acerca de las proteínas que participan en este mecanismo. Tenemos la célula NK, en donde aquí existe toda la maquinaria necesaria para la producción de la citotoxicidad o para la apoptosis o destrucción de la célula diana, y pues tenemos las proteínas que participan en todo este proceso, principalmente lo que es el complejo SNAR, que las proteínas de este complejo pues son las que van a estar alteradas en lo que son las linfocitosis de tipo familiar, lo que ya comentamos. Y pues aparte de estas, las que denominamos las tipo familiares, las que denominamos las que estaban asociadas a síndromes de la pigmentación, a lo que están asociados a los síndromes de los linfoproliferativos, pues también tenemos las que están asociadas con las inmunodeficiencias primarias. Pues también se ha observado que en el contexto, que existen, que se ha identificado que alrededor de más del 60% de pacientes con inmunodeficiencias primarias distintas a la linfocitosis familiar, pues y distintas a lo que son los trastornos pigmentarios, pueden desarrollar lo que es un síndrome hemofagocítico. La mayoría de estos pacientes presentan enfermedades como la enfermedad granulomatosa crónica o lo que son los síndromes de un SCID grave, y pues también pacientes con un síndrome de Wiskott-Aldrich, pacientes de síndrome de DiGeorge, ataxia telangiectasia y otros síndromes como por ejemplo la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X y el síndrome de enfermedad linfoproliferativa autoinmune. Lo que nos hace ver que el alto porcentaje de pacientes con este tipo de enfermedades es necesario o se sugiere que sea importante realizar una secuencia de exoma completo o unas pruebas de panel, o una prueba de un paneles que nos ayude a lo que es el diagnóstico temprano, ya que vemos una asociación importante entre este tipo de inmunodeficiencias y con la presencia de lo que es un síndrome hemofagocítico. Y pues también vamos a hablar acerca de lo que son las correlaciones entre el fenotipo y el genotipo y el fenotipo, es decir, la alteración genética que vamos a encontrar y las características clínicas que vemos en cada uno de los síndromes que se presentan. Los pacientes con mutaciones del gen para una linfocitosis tienden a presentarse a una edad más temprana que en los pacientes que no presentan ninguna mutación. El gen afectado y el tipo específico y el sitio de la mutación pueden afectar a la edad de presentación y también las características clínicas del síndrome o de la sintomatología que presente. Por ejemplo, en este estudio podemos ver que se determinó la citotoxicidad de los linfocitos los TCD8 y que se generaron a partir de pacientes con diferentes subtipos de una linfocitosis familiar. Vemos que la citotoxicidad fue deficiente en los pacientes de la tipo 2, que tenían mutaciones sin sentido en lo que es en la perforina, y fue muy baja en los pacientes también en los pacientes de la linfocitosis familiar tipo 3, que también tenían mutaciones sin sentido. Entonces vemos que en este caso, en estas mutaciones, la citotoxicidad fue bastante baja y que estas generalmente se presentaban a edades muy tempranas, principalmente menores de 1 año de edad. Y pues tenemos que, en cambio, en los pacientes en los que presentaron lo que se llamaban estas mutaciones, en donde sí había lo que son cambios en lo que son los aminoácidos, pues vemos que existía una moderada citotoxicidad, tanto en este tipo de mutación, tanto en la tipo 2 como en la tipo 3. Entonces vemos que pues existe vemos que la edad de presentación pues fue mayor a 1 año de edad. Entonces de esta forma se relaciona la presencia de las mutaciones con lo que es la clínica o la presencia de la citotoxicidad, que a la final pues nos va a dar mayor alteración o mayor gravedad de la sintomatología que presente. Como manifestaciones clínicas, vemos que los hallazgos clínicos son bastante inespecíficos.
Los pacientes podrían tener fiebre, podrían tener hepatosplenomegalia, alteraciones neurológicas, y pues vemos que los síndromes de linfostocitosis pues, se van a presentar como una enfermedad febril aguda o subaguda que va a estar asociada con un compromiso de múltiples órganos. Los signos y síntomas iniciales pueden ser infecciones comunes, como una fiebre de origen desconocido, como la presencia de hepatitis, una presencia de una encefalitis. Y en muy pocas excepciones, las características clínicas son similares, independientemente de que si se ha identificado un defecto genético que ya lo conocemos, que eso sí nos podría dar una pauta y pensar justamente si ya tiene un defecto genético conocido, pues creo que ya nos haría pensar con mayor facilidad en la presencia de un síndrome hemofagocítico. Entonces, ante esta presencia de la inespecificidad de sus síntomas, pues se estableció un conjunto de criterios clínicos y de laboratorio que nos ayudan a formalizar el diagnóstico de este síndrome. En ese caso, pues tenemos lo que se estableció, los criterios diagnósticos, los conocidos con los HLH del 2000, en donde se estudió y pues se indicó que para el diagnóstico de una linfostocitosis podíamos diagnosticar o podíamos dar el diagnóstico si es que estos pacientes cumplían 5 de esos 8 criterios clínicos y pues actualmente utilizamos estos como criterios diagnósticos para lo que es el síndrome hemofagocítico. En este caso, pues vemos que los criterios más recientes que incluyen lo que es la presencia de fiebre, la presencia de lo que es esplenomegalia, la presencia de citopenias, tenemos la disminución de tanto de hemoglobina, lo que son el número de plaquetas, el número de neutrófilos. También vemos la disminución de lo que es de los triglicéridos, una hipertrigliceridemia y la disminución del fibrinógeno. Y pues también vemos lo que es el aumento de la ferritina y también podemos valorar lo que son niveles elevados de los receptores solubles de IL-2, lo que comentábamos anteriormente. Y pues también se describe como la afectación del sistema nervioso, que es muy frecuente en un 30 o 73% de los pacientes que tienen este tipo de síndrome, pues pueden presentar convulsiones o una alteración o un déficit neurológico, pero a pesar de este porcentaje de pacientes, pues no se incluyeron dentro de esos criterios diagnósticos. Y pues aquí tenemos como un cuadrito en donde vemos todos los síntomas o las características clínicas o de laboratorio que describimos anteriormente y pues vemos que existe el porcentaje que se presentaron tanto en lo que es una linfostocitosis de tipo familiar o en una secundaria. Entonces vemos que estos criterios pues, nos van a ayudar para el diagnóstico, pero estos criterios no son demasiado estrictos, dado que el tiempo que llevas, porque a veces es difícil conseguir o lograr recibir los resultados de todos estos laboratorios. Algunos criterios para el síndrome hemofagocítico no indican la ausencia si es que no cumplen o si cumplen todos, tal vez no indican la ausencia o la presencia de infección o malignidad subyacente. Los criterios diagnósticos reflejan la susceptibilidad heredada a un síndrome hemofagocítico, tanto de la función de células de la DNK o la activación inmunitaria. Por ejemplo, en este caso, lo que nos va a dar este parámetro es la presencia de la ferritina o el receptor soluble de IL-2. Y también otro parámetro importante es la inmunopatología, la presencia de hemofagocitosis, la presencia de esplenomegalia o incluso en algunos casos la presencia de lo que es la coagulación intravascular diseminada. Es posible que las presentaciones tempranas de la enfermedad no se progresen o no se cumplan los 5 de los 8 criterios y es posible que algunos pacientes no cumplan con estos criterios, incluso aquellos pacientes que tienen presentaciones atípicas, como por ejemplo pacientes que tienen una enfermedad aislada del sistema nervioso central o una enfermedad o una insuficiencia hepática aguda. De hecho, se ha visto que hasta el 17% de los pacientes con enfermedades genéticas probadas como la presencia de una linfostocitosis familiar no presentan o tienen síndromes hemofagocíticos de características completas o atípicas.
Y también vale destacar o mencionar que la presencia o que la observación patognomónica de la hemofagocitosis pues no se requiere para un diagnóstico y esa tiene muy poca sensibilidad y especificidad. Y la observación también de lo que es la disminución de la función de las células de la CNK también tiene limitaciones. Una función muy baja o ausente, que esta nos puede indicar una enfermedad genética una enfermedad genética de una linfocitosis familiar asociada con citotoxicidad de linfocitos comprometidos. Sin embargo, la enfermedad aguda y varios tratamientos también pueden afectar temporalmente el número y la función de la CNK. Por ejemplo, vimos que que la función o lo que es el estudio de estas células, la función de la CNK, pues tiene una especificidad bastante baja, bueno, poca especificidad, de alrededor del 43%. Entonces, vemos que los criterios de diagnóstico para lo que es el síndrome el síndrome hemofagocítico, pues cada uno de ellos se explica, tiene una explicación, y pues vemos que acá la presencia de fiebre como tal, esto se debe a los niveles elevados de citoquinas. Vemos que las citopenias pues se debe a la acción o la hemofagocitosis, y también a la presencia o la acción del interferón gamma y la presencia del factor de necrosis tumoral. La esplenomegalia pues se debe a lo que es la presencia de la infiltración de los linfocitos y los macrófagos, y la presencia del aumento de triglicéridos, de hipertrigliceridemia, está asociada o se debe a la disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa. Y pues vemos acá en este cuadrito que también está como un resumen en lo que comentamos anteriormente. ¿Por qué es que se producen cada uno de estos síntomas, de estas manifestaciones clínicas o estos parámetros de laboratorio, que justamente son los que están dentro del cuadro diagnóstico de la HLH del 2004? Entonces vemos que realmente la sintomatología se basa en lo que es la infiltración y la presencia de la tormenta de citoquinas, o el aumento de estas como posterior a lo que es el mantenimiento de esta conexión inmunológica que ya comentamos anteriormente. Y pues un parámetro importante en las pruebas de laboratorio, vemos cómo es la ferritina, que la ferritina nos sirve mucho para lo que de forma seriada nos va a servir para lo que es valorar o ver cómo está la respuesta al tratamiento. Tenemos que la ferritina en valores más de 10,000, pues nos da una sensibilidad del 90% y una especificidad del 96%. Y esta ferritina en valores más de 50,000, esto fue estudiado en pacientes adultos, pero nos daba como un parámetro que nos indicaba lo que es el riesgo de malignidad. Y pues también tenemos lo que es la presencia en laboratorio. Podemos ver alteraciones de la coagulopatía, que esa es una característica también de lo que son los síndromes de Hemofago, y pues vemos que en la mayoría de pacientes se encuentran con niveles bajos de fibrinógeno, ya que los macrófagos pueden afectar los macrófagos secretan activadores de plasminógeno que aceleran la conversión de en plasmina, degradando así lo que es el fibrinógeno. Y los productos de la escisión de fibrina pueden también ser fagocitados por macrófagos en el retículo endotelial. Y pues también los parámetros que se pueden medir son los niveles de IL-2 y también lo que son la actividad de las células NK, pues que como comentamos anteriormente, tienen una sensibilidad, una especificidad de alrededor del 43%. Y aquí tenemos las manifestaciones neurológicas. Como comentábamos, tienen alrededor de un 70%, están presentes en alrededor del 70% en los pacientes que presentan un síndrome hemofagocítico. En este caso, pues tenemos una alteración en el compromiso del sistema nervioso central. Podemos encontrar una alteración del estado mental, la presencia también de ataxia, la presencia de convulsiones. Se vieron alteraciones en la resonancia magnética, que hasta alrededor del 50% tenía este tipo de alteraciones, como por ejemplo alteración en la sustancia blanca, pérdida de volumen cerebral, presencia de calcificaciones, edema e hidrocefalia. Aquí tenemos en estas imágenes, pues se alcanza a ver como la presencia de lesiones hiperdensas aquí justamente donde se ven estas flechitas.
Y pues aquí tenemos una clasificación que nos daba justamente de lo que es una clasificación anatomopatológica. En el caso de afectación neurológica, tenemos en el grado 1, en donde había una infiltración leptomeningia por linfocitos histocitos. En el grado 2, en donde veíamos que ya había una afectación del parénquima adyacente con infiltración perivascular. Y en el grado 3 había una infiltración masiva por linfocitos e histocitos y ya la presencia de necrosis tisular. Y un parámetro de mal pronóstico que podemos encontrar es de la presencia de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Y pues como comentábamos, las manifestaciones neurológicas se presentan en un 70%, pero sin embargo también tenemos alteraciones en otros órganos, como por ejemplo en la parte respiratoria, pues también pueden haber anomalías respiratorias que dan lugar que se presentan en un 42%, y esta se va a presentar como un síndrome de dificultad respiratoria que los pacientes incluso necesitan lo que es el soporte ventilatorio. Y pues también destacar que en este caso en la parte respiratoria, este puede estar asociado en la mayoría de casos con la presencia de infección. Y en la parte renal, pues tenemos que muchos pacientes pueden presentar una hiponatremia, también asociado a lo que es un síndrome de secreción inadecuada de ADH, y pues muchos pacientes desarrollan insuficiencia renal que llegan a necesitar lo que es diálisis. Tenemos también manifestaciones cutáneas. En este caso, pues tenemos lo que es la presencia de petequias, la presencia de edema, de eritrodermia. Y en el caso de la coagulación, pues comentamos anteriormente alteraciones del fibrinógeno. También puede haber la presencia de una insuficiencia hepática cuando ya no hay una infiltración avanzada, pues ya no hay una función normal a nivel de la producción de lo que son los factores de coagulación. Y también la presencia de trombocitopenia, pues por la insuficiencia de la médula ósea debido a la infiltración de sus células. Y pues vemos aquí tenemos lo que son los síndromes, las causas secundarias, que pues esto también lo vamos a ver en las siguientes clases, pero vale la pena irlos describiendo, en donde vemos que otras causas son, como comentábamos al inicio, las infecciones, que generalmente las más frecuentes son las virales en un 29%, y otros tipos de infecciones, tanto bacterianas como parasitarias, están presentes en un 20%. Y la presencia de malignidad, pues puede estar presente en un 27%. Entonces, tenemos que las infecciones más comunes se deben principalmente a virus de ADN. En este caso tenemos y destacar al virus de Epstein-Barr, al virus al citomegalovirus y al adenovirus, y también a patógenos intracelulares como por ejemplo la de Leishmania. Pero la lista, aquí tenemos una lista extensa de lo que son todos los microorganismos que se han visto relacionados con la presencia de lo que es el síndrome de hemófago. Y pues se ha visto también que existen como que se ve por regiones geográficas, en algunos lugares la presencia de la asociación con la leishmania, también por temporada, pues se ha visto también la presencia del virus de influenza, que puede estar causando también síndromes hemofagocíticos en pacientes predispuestos, y pues influye mucho también lo que es la parte, los niveles o la condición de vida de los pacientes, pues es importante la asociación de lo que es la tuberculosis, y pues también asociar o destacar lo que es el síndrome del VIH, que pues que junto con la tuberculosis pues van a causar síndrome, que pueden estar relacionados con el síndrome hemofagocítico, y estos han sido relacionados con una producción excesiva o elevada de lo que es la IL-18. Aquí tenemos otra diapositiva en donde vemos lo que comentábamos, los principales, como describimos, son los virus, pero también destacar lo que son los hongos, los protozoos y las bacterias, que son las que nos pueden estar causando o están asociadas con el síndrome hemofagocítico. Y aquí en esta imagen, pues como vemos en la médula ósea de un niño con un síndrome hemofagocítico que presenta una infección asociada con virus de Epstein-Barr. Y tenemos la otra causa o otro
una causa secundaria, que es la presencia de las neoplasias, que estas están asociados en un porcentaje, como comentábamos, de hasta un 27%, y pues los trastornos en los niños, la presencia de una linfocitiosis se asocia más comúnmente a la leucemia linfoblástica B aguda, y pues en este caso se ha visto que hay una liberación bastante intensa o una gran cantidad de liberación de citoquinas, principalmente de la IL-2, de la IL-6, la 10 y la 12, el interferón y el factor de necrosis tumoral. Y pues como comentamos, en las que existe mayor relación o las que nos podrían causar este síndrome, pues vemos lo que son los neoplasias de tipo linfoide, que incluyen células de tipo B, las células T y lo que son las natural killer. Y pues acá también tenemos un cuadrito en donde vemos las principales neoplasias asociadas con lo que es el síndrome el síndrome hemofagocítico. Y también como causa secundaria, pues podemos ver lo que es la autoinmunidad. En este caso, pues está asociada una gran asociación entre lo que es el síndrome, lo que es la AIJ sistémica y el lupus eritematoso sistémico. Y aquí es en donde podemos ver lo que es describimos lo que es el síndrome de activación de macrófagos, y vemos que también existe una modificación o tenemos parámetros justamente para lo que es el síndrome de activación de macrófagos asociados con AIJ. Y pues aquí tenemos un algoritmo diagnóstico en donde me pareció bastante interesante, pues vemos que en una primera instancia, pues si sospechamos de una linfocitiosis, pues vamos a ver justamente primero que nada la parte clínica, la presencia de sintomatología, y los primeros parámetros que solicitamos o los que vemos son los que describimos en ese cuadro de criterios diagnósticos de la HLH de 2004. Y pues si es que ya tenemos como que tenemos que cumplen criterios, pues vamos a continuar con lo que es una valoración acerca de la valoración genética, valoración o destacar lo que son buscar la presencia de infecciones, malignidad o la presencia de enfermedades reumatológicas. Y pues para esto pues tenemos pruebas de laboratorio de inmunología que le describíamos como estas tres pruebas que nos iban a ayudar sobre todo a lo que es la valoración de lo que a valorar o evaluar este mecanismo de citotoxicidad de las células NK. Aquí tenemos lo que es la tinción intracitoplasmática de la perforina, tenemos un ensayo de granulación del CD107 y el ensayo de citotoxicidad de las NK. Entonces, como vemos, varias pruebas de detección rápida están disponibles para lo que es, para detectar rápidamente algunas de estas causas genéticas. La evaluación cuantitativa de la perforina intracelular, como está disponible mediante lo que es el análisis, como vemos acá, por medio de la citometría de flujo de células sanguíneas periféricas, y esta nos ofrece una sensibilidad diagnóstica de hasta el 80%. Entonces aquí vemos en esta imagen en la A y en la B, entonces que esta nos ayuda a valorar lo que es la presencia de estas proteínas, que como vimos son importantes en la maquinaria necesaria para la citotoxicidad de estas células. Posteriormente tenemos acá lo que es el ensayo que mide la degranulación del CD107 y vemos que en este ensayo pues vemos la CD107 de la superficie de las células de la NK después de un estímulo se induce la degranulación. Este CD107 se encuentra dentro de las membranas de los gránulos citotóxicos, pero se expresa muy poco en la superficie de las células de NK en reposo. A medida que las células se van degranulando, este CD107 se expresa transitoriamente en la superficie de las células, y el aumento se puede medir mediante la citometría de flujo. Entonces, como vemos acá en un control sano y en un paciente con una linfocitiosis familiar de tipo 3, entonces vemos que no hay el paso en cuanto a la degranulación, pues con la citometría de flujo pues no vemos el paso de lo que es CD107.
Y por último tenemos lo que es el ensayo de citotoxicidad, que pues podemos ver acá en la imagen en un control sano y en pacientes que tienen una linfocitosis familiar de tipo familiar. Entonces, en estas pruebas diagnósticas de laboratorio, podemos, y con lo que comentamos anteriormente, el cuadro diagnóstico, pues podemos establecer un diagnóstico diferencial, pues sobre todo con estas patologías, pues como comentamos al inicio, pues se presenta como un síndrome inespecífico que nos puede hacer pensar en lo que son infecciones, la presencia de sepsis, enfermedad hepática, una encefalitis, lo que es un síndrome linfoproliferativa autoinmune y hasta en una enfermedad de Kawasaki. Y pues tenemos en lo que hablamos referente a lo que es el tratamiento. En el tratamiento, que los pilares del tratamiento de un síndrome hemofagocítico consisten en lo que son medicamentos o fármacos o productos biológicos inmunosupresores y quimioterapéuticos que tienen como el objetivo de amortiguar la tormenta de citoquinas y eliminar lo que son las poblaciones de macrófagos y linfocitos T activados. Tenemos que el uso temprano de la gamma globulina y el uso de corticoides son formas o son muy útiles o tienen nos ayudan como para el control de esta actividad, pero tienen un efecto transitorio. Es así que tenemos que justamente así como establecimos los criterios diagnósticos como un protocolo, un cuadro diagnóstico denominado el HLA 2004, pues también tenemos un protocolo de tratamiento en donde tenemos que se actualizó el protocolo para el tratamiento de la linfocitosis hemofagocítica, en donde vemos que tenemos en este protocolo una primera fase de tratamiento, en donde consiste una terapia inicial de 8 semanas para remisión de la enfermedad de base. En este tratamiento, pues lo que se utiliza es la dexametasona como esteroide, el etopósito y también lo que es la ciclosporina. Y en el caso de afectación neurológica, pues se utilizaba una terapia intratecal con metrotexate. Y pues vemos que luego de una fase de inducción, pues tenemos una fase de mantenimiento. En esta fase de mantenimiento, pues se hablaba de la presencia de pulsos de dexametasona cada 15 días durante 3 días a una dosis de 10 miligramos por superficie corporal. Y pues en la indicación es en el caso de lo que sea, en la medida que sea posible, seguir con lo que es el trasplante. Y pues aquí en un estudio que se realizó en niños en Japón, vimos que con este tratamiento la supervivencia a los 5 años fue de alrededor del 54 más o menos 6%, y en los pacientes que fueron que justamente con este tratamiento y con lo que posteriormente que fueron sometidos al trasplante, la supervivencia fue alrededor del 66 más o menos 8%. Y pues aquí vemos que luego de describir toda la cascada, todo el mecanismo de citotoxicidad, pues vemos la participación de las citoquinas, todos los elementos que llevan a cabo o que van a ser causantes de esa tormenta de citoquinas o que nos van a causar lo que son este tipo o la sintomatología. Entonces vemos que hay varios agentes que están en estudios, en ensayos clínicos y justamente para ver su uso. Pues a medida que aumentan la variedad de opciones posibles para el tratamiento del síndrome hemofagocítico, esperamos que pues que haya cada vez sea un tratamiento más individualizado para los pacientes en medida de su patología o de la causa de su etiología. Y pues también dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de la presencia de alteraciones de la alteración genética. Y pues han habido algunos estudios o hay fármacos o agentes dirigidos, por ejemplo, para la IL-1, agentes como para el factor de necrosis tumoral IL-6, y pues también como por ejemplo el ruxolitinib, que es un inhibidor de la sinasa del JAK, que inhibe la señalización de varias citoquinas, y pues como que vemos que es un fármaco que incluso acá en el instituto pues hemos estado utilizando, pero como todavía no hay algo establecido, pues no tenemos como un protocolo, como vemos en este protocolo del HLH 2004.
Y por parte del monitoreo, pues vemos que tenemos que siempre estar pendientes cómo va sobre todo en la parte de la parte física, la clínica que presenta, lo que es la presencia de las valoraciones de laboratorio, el hemograma, los niveles de coagulación, sobre todo lo que es la ferritina sérica, como veíamos anteriormente. Este es un parámetro importante que nos va a ayudar a lo que es el seguimiento o la respuesta al tratamiento que presentan los pacientes. Y pues como comentábamos, el trasplante alogénico de células hematopoyéticas es realmente es el tratamiento que debe iniciarse en el momento del diagnóstico ya se debe pensar en lo que es el trasplante, y debe incluir la tipificación del HLA y búsquedas de donantes y los estudios genéticos que son necesarios, y ahí, como decíamos, justamente en el momento del diagnóstico. Y vemos que es necesario o es imperativo en el caso de que tenemos mutaciones del gen para una linfocitiosis, en el caso de la presencia de una alteración homocigota o heterocigota, en el caso de una falta de respuesta al tratamiento inicial, cuando tenemos compromiso del sistema nervioso y una neoplasia maligna, sobre todo de tipo hematológica. En este caso, pues podemos pueden realizarse en pacientes con un hemófago primario o un tipo secundario. Entonces, esta es una opción, y también hablamos de otro tipo de opciones, como por ejemplo la terapia génica. Tenemos estudios en donde se ha utilizado la terapia génica, por ejemplo, en pacientes con una linfocitosis de tipo familiar de tipo 3. En este caso, lo que se hace es que el problema clave aquí en estas patologías incluye a veces la toxicidad del tratamiento y la incapacidad de poder mantener o de poder reducir la remisión de la inflamación. Como veíamos, estos tratamientos son por largo tiempo. Entonces, en lugar de esta inmunosupresión, se puede considerar el trasplante de células T autólogas como corrección genética con un enfoque a restaurar la reacción inmunitaria deteriorada. Entonces, en este estudio se estableció un protocolo que permitió el cultivo de células T derivadas de pacientes con una linfocitosis familiar de tipo T hiperactivas. Lo que se hizo fue como cultivar estas células en un medio de IL-2, y posteriormente los datos nos demostraron que este protocolo se podía establecer en estos pacientes, y pues con esto se podría mejorar o sería como una opción de tratamiento para cuando tenemos este problema de citotoxicidad o una inmunosupresión, todo lo que nos pueden causar las terapias previamente descritas. Y pues tenemos los factores de mal pronóstico. En este caso, pues tenemos como el retraso del diagnóstico, la presencia de infecciones, una mala respuesta al tratamiento y el daño de órgano blanco, que son factores pues que nos indican que existe un mal pronóstico. Y pues como conclusiones tenemos que un síndrome hemofagocítico familiar es una entidad con una elevada mortalidad que está reconocida justamente en los pacientes pediátricos, y que sin un tratamiento correcto puede ser fatal. El riesgo de una rápida progresión a fallo multiorgánico y sobre todo la afección del sistema nervioso central, pues hay secuelas a largo plazo, y las consecuencias son mucho más graves cuando se retrasa el diagnóstico. Y pues es necesario la aplicación de los criterios diagnósticos que incluyen datos clínicos, analíticos y también la búsqueda de factores desencadenantes. Siempre tener presentes que estos pueden ser desencadenados por procesos infecciosos, oncológicos, reumatológicos o metabólicos, y que las claves es instaurar el tratamiento dirigido de forma oportuna, y logrando así neutralizar el desencadenante y frenar lo que es la hiperinflamación. Bueno, eso es todo respecto a la clase. Si tienen algún comentario, muchas gracias. Excelente, Andrea Paola Pineda Monge. Esperamos el comentario de nuestro gran amigo Juan Carlos Bustamante. Hola, doctor, buen día. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha.
No sé si hay algún comentario, preguntas de alguien más antes de... pues yo nada más, pues buena la clase, muy bien. Creo que es un tema amplio. Abordaste todos los, pues digamos, los conceptos más importantes. Yo creo que nada más recalcar, ya estamos sobre el tiempo, pero tres, cuatro ideas. Vamos a estar viendo las siguientes clases. Mañana veremos las asociadas a hipopigmentación, el viernes los linfoproliferativos, no, mañana es viernes, el lunes linfoproliferativos autoinmunes, creo, y después los linfoproliferativos sin autoinmunidad. Entonces, nada más entender que este concepto de síndrome hemofagocítico pues se ha ido ampliando, ¿no? Y es pues todo un espectro de manifestaciones inmunológicas derivadas de una disregulación inmune y una producción excesiva de citocinas. Pero sí creo que es importante, y en las últimas diapositivas lo puso bien Andrea, que el origen de estos síndromes hemofagocíticos puede ser distinto y también dependiendo del contexto del paciente, del defecto genético y del estímulo antigénico que está desencadenando la liberación de citocinas excesiva, pues también entonces los tratamientos y la clínica puede ir variando un poco. Entonces, creo que si bien lo que hay hasta y donde más evidencia hay es por supuesto de estos criterios diagnósticos y en cuanto al tratamiento del protocolo HLH, que es lo que más se ha utilizado a lo largo del tiempo, pues creo que también hemos ido aprendiendo o seguimos aprendiendo que quizás algunos hemofagocíticos pues no son la mejor opción, no sea este protocolo HLH, ¿no? Particularmente nuestros pacientes cuando tienen una inmunodeficiencia de fondo y donde se incluye un tratamiento agresivo con etopósido, con mayor inmunosupresión y que hemos visto que de repente pues la toxicidad es mucho mayor que en un paciente que a lo mejor tenía un hemofagocítico secundario. Entonces esto creo que sería la primera idea y los tratamientos pues vamos teniendo nuevas alternativas y bueno, siempre es un reto, es una patología muy compleja, los pacientes son muy difíciles de tratar, muchas veces no logramos controlarlos adecuadamente, ¿no? Creo que lo primero es el diagnóstico oportuno. Esta es una patología, sea cual sea el origen, el detectar un hemofagocítico a tiempo le cambia el pronóstico al paciente. Mientras antes detectemos, más fácil va a ser de algún modo controlar esa respuesta inmune disregulada. Y pues sí, hay que tener mucha atención, sobre todo en áreas de infectología, en neonatología, en el caso de cuando se debutan desde recién nacidos, inclusive en áreas críticas, ¿no? Porque debe ser un diagnóstico diferencial temprano de los choques sépticos, sobre todo cuando se empieza a ver que no están respondiendo como deberían. Entonces, el problema es muchas veces si no se piensa la posibilidad de un hemofagocítico, se va a pasar esa posibilidad, ¿no? Respecto a las pruebas inmunológicas que mencionó, pues sí, tenemos a veces la opción, evidentemente durante el periodo agudo o a veces bajo tratamiento es difícil interpretar bien las pruebas, sobre todo las pruebas funcionales, pero bueno, hoy en día tenemos con el apoyo de Mario Cruz en Morelos, podemos hacer pruebas de citotoxicidad y de granulación y de expresión de CD107A, ¿no? Entonces, bueno, lo hacemos. Y los últimos dos conceptos es que no necesariamente, generalmente asumimos que mientras más pequeño debuta el paciente con hemofagocítico, evidentemente más probable es que tenga un origen genético, pero no descartar el origen genético en pacientes que empiezan con hemofagocitosis en edades más avanzadas, ¿no? Quizás después de los 5 años, inclusive adolescentes, e inclusive hay por ahí estudios interesantes donde adultos que debutaron con hemofagocitosis, inclusive hemofagocitosis asociada a Epstein-Barr, y en la edad adulta es cuando se detecta que sí hay un defecto genético, ya sea un defecto puntual en alguna de las mutaciones o de los genes que vamos a estar viendo en estas clases, o inclusive hay por ahí algunos reportes de ciertos polimorfismos en los genes de perforinas que pareciera que dan mayor susceptibilidad a desarrollar un hemofagocítico ante ciertos estímulos, ¿no? Entonces, una posibilidad es que el hemofago no se desencadene hasta que se expone al antígeno que lo va a disparar, ¿no? Entonces, pues tampoco descartar que porque sean pacientes adolescentes o adultos tengan una causa primaria porque tiene implicaciones de tratamiento, ¿no? Desde el inicio. Y bueno, creo que pues esos comentarios. Y respecto al tratamiento, uno de los grandes retos es que pues para que les vaya bien en el trasplante, lo ideal es que entren al trasplantarse con el hemofagocítico controlado. Y pues creo que es por lo menos lo que yo creo que nos pasa en el instituto muchas veces el reto más grande, ¿no? Realmente
controlarlos antes de meterlos al trasplante, y luego que coincidan los tiempos en que justo cuando está controlado el hemofago tengamos la posibilidad de meterlos al trasplante antes de que se reactive, ¿no? Entonces, pues tiene que ser un trabajo conjunto y muy articulado, idealmente entre inmuno, trasplante, hemato, y bueno, debería ser un trabajo en equipo. Y nada más, y la terapia génica está ahí en fases básicas, ya está muy avanzado para defecto de perforina, que es la más común de las familiares, y para linfoproliferativo ligado al X, que ya veremos en otra clase. El tema, están en la fase de pasarlo a la clínica y empezar algún ensayo clínico. El problema es que se ha demostrado que funciona también. Hay dos tipos de terapia génica: modificar células progenitoras hematopoyéticas, o justo como lo que presentó Andrea al final, en el caso de UNC13, modificar linfocitos T citotóxicos directamente. Y la modificación de linfocitos T se ha propuesto como una terapia puente, es decir, poner linfocitos T que sí funcionen para apagar el hemofagocítico y después meterlos ya sea a un trasplante o a una terapia génica con progenitoras hematopoyéticas. El gran reto para pasarlo a la clínica, que creo yo, es si haces una terapia autóloga, pues cómo le haces para que un paciente que tiene hemofagocítico activo, hacer una cosecha de ya sea de células madre o de linfocitos T, para poder modificarlos genéticamente, ¿no? Entonces, tiene muchos retos todavía pasar la terapia génica a fases clínicas en estas enfermedades. Pero bueno, pues nada más. Excelente comentario, Juan Carlos, justamente. Gracias. Experiencia y ciencia. Pues muy bien, pues si no hay algún otro comentario, pregunta, no sé si nos vamos a estar viendo para este tema otras 3 clases, así que habrá tiempo. Nos vemos. Muchas gracias, Doc. Gracias a ustedes, bye bye. Andrea Paola Pineda, mujer.